Hola chicos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Reciban un cordial saludo y un abrazo así de elefante virtual. En el día de hoy vamos entonces a comenzar con toda la disposición y toda la energía en nuestra clase orientadora por YouTube. Gracias a aquellas personas que en la semana anterior lograron ponerse al día con todas las actividades propuestas, con todos los talleres, con todas las guías y orientadoras, con el propósito de que para este periodo podamos estar check o podamos estar al día con todos nuestros compromisos para este segundo periodo. No siendo más, vamos entonces a comenzar sin antes recordarle que en el momento que usted desee puede pausar esta clase orientadora para tomar las notas pertinentes, para contestar las actividades orientadoras o las actividades de nuestro Previous Knowledge, es decir, nuestras actividades previas, ¿cierto? Si tiene alguna duda, inquietud o sugerencia, también lo puede pausar. Si necesita devolverse, también lo puede hacer. Por eso es que a veces también me gusta dar esta posibilidad con el propósito que ustedes también oigan, escuchen, miren, retrocedan, devuelvan. Todos los que ustedes necesiten en opciones, aquí las tendrán por nuestro canal de YouTube. También no olviden suscribirse, darle manito arriba para recibir todas las alertas que tengamos desde nuestro dispositivo virtual. Bien, entonces para el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Profe, ¿cómo así? ¿Nuevo tema? Sí, ya esperamos todo lo que tuvimos que esperar nuestra semana de racha, la semana anterior, así que esta vamos a continuar. Ya vienen pues algunos temas que hacen parte de la gramática, la semántica y la sintaxis. Vamos entonces a ponerle mucha atención, no sin antes también recordar nuestros acuerdos. Pero como siempre, lo primero que nosotros debemos hacer es pues tener sobre qué vamos a hablar hoy. Y hoy hablaremos sobre los adjetivos. Los adjetivos. Y tenemos como tal en nuestra misión para esta clase es reconocer cuáles son los mecanismos de cohesión y coherencia que se pueden presentar dentro de un texto. En palabras más prácticas, pues poder producir algunos textos, ¿cierto? Con cohesión y coherencia. Ese será como tal nuestro objetivo. Pero para hacer esto necesitamos nuestra agenda. Y nuestra agenda constituye en lo siguiente. Casi siempre la hacemos de 5 puntos, pero hoy quiero anexar un puntico extra para hablar sobre nuestro ratings o notes, es decir, sobre nuestras valoraciones. Entonces, pero en primer instancia, siempre, como siempre, nuestra oración a Papito Dios. Agradecerle por habernos permitido conectarnos, por habernos levantado con salud, por tener nuestros ojitos, nuestros oídos en muy buen estado, por tener todo lo que necesitamos, todas las herramientas necesarias para continuar. En segunda instancia, hablaremos sobre nuestros acuerdos. Los recordaremos porque, como les digo, siempre es necesario tener en cuenta cuáles son esas reglas de juego para poder continuar con esta batalla educativa. En tercer punto tenemos lo que les decía, nuestras notes o ratings, que será muy cortico nuestra explicación frente a ello, con el propósito de que podamos entender un poco más cómo estamos llevando nuestro proceso valorativo. En cuarto punto tenemos nuestro previous knowledge, que son nuestros conocimientos previos para poder entender un poco más sobre este tema. Y en quinto vendrá una explicación breve de mi parte para poder comenzar a ejercer este tema, y finalmente será un homework, que es casi el workshop, ¿cierto? Porque ya estaría desde casa que ustedes lo harán y tendrán un tiempito dentro de mi clase orientadora para que lo puedan organizar. Entonces, no siendo más, estos son nuestros 6 puntos. Como siempre, oración del día, acuerdos en clase, nuestras valoraciones, nuestras actividades previas, nuestra explicación dada por el docente y finalmente nuestra actividad en casa. Bien, entonces los invito a todos. Si por ahí está algún papá o alguna mamá, muy buenos días también. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer de este proceso académico, pedagógico y educativo un poco más flexible para ellos. Yo sé que
para todos ha sido siempre una tarea y un reto, pero aquí estamos, aquí seguiremos y continuaremos. Bien, entonces, ahora sí, los que quieran pueden cerrar sus ojitos, ponerse en estos momentos a escuchar la música de fondo, dejarse llevar por la espiritualidad, por la fe y por la esperanza de que pronto esto mejorará. Con nuestra oración a Papito Dios. Y dice así: gracias Padre Celestial, en realidad mil y mil gracias por todo lo que nosotros tenemos en estos momentos, porque confiamos en tu palabra, en esa palabra que es vida eterna, que nos otorga Jesucristo nuestro Salvador. Y sobre esta misma palabra de vida construimos en estos días todo lo que estamos haciendo, porque aun cuando parece que algo pierde fuerza o valor, ahí es cuando todos nuestros corazones humanos están llenos de anhelo y de esperanza, porque tú jamás nos decepcionas, hoy, mañana y siempre estás. Y así como lo que tú nos has dicho se debe cumplir, porque sabemos que lo único que no puedes hacer es mentir. Así pues, Cristo Jesús prometió lo que se hará, no solamente para unos pocos, sino para todo el mundo, por lo cual Él murió y resucitó. Por eso, Papito Dios, quédate con nosotros siempre, manténnos vivos plenamente, tanto que nuestras vidas reflejen toda la bondad que experimentamos y derrotemos todo el mal que nos ataca. Gracias por llamarnos a la vida y por renovarnos una y otra vez. Amén. Bien, entonces en este punto espacio, gracias a todos por haberse conectado y por estar ahí conmigo en ese momentico. Ahora sí, vamos a comenzar. Bien, lo primero, entonces, para pasar a este segundo punto serán nuestros agreements, nuestros acuerdos. Recordándoles siempre que lo primero es nuestra participación y puntualidad de las clases. Recuerden que al ser clase orientadora por YouTube no quiere decir que usted la va a realizar ya por ahí en 15 días, en 20 días, ¿cierto? Esta propuesta nos permite a nosotros conectarnos el mismo día de manera asincrónica. Profe, asincrónica, ¿qué quiere decir eso? Asincrónica es que lo puedes hacer no a la hora que nos corresponde nuestra clase, sino que lo puedes hacer o más tardecito, o ya lo puedes hacer una hora después, 2 horas después, en la tarde e inclusive hasta la noche, pero sin dejar pasar por alto que en el mismo día debes conectarte, con el propósito de que no te vayas a atrasar en los temas, no te vayas a atrasar en las actividades pendientes y así evitemos sorpresas a final de periodo. Del mismo modo, encontraremos el manejo adecuado de los recursos tecnológicos. Recuerda que tenemos un chat, en el caso de los que manejan Meet, estarlo utilizando de manera adecuada. Esos chats o esos recursos tecnológicos con los que poseemos son únicamente y exclusivos para la pedagogía, la academia y para nuestro proceso educativo. Es decir, no vamos a estar hablando temas que no son de interés pedagógicos ni académicos. Es para eso. Y obviamente respetando nuestros turnos conversacionales. También vamos a encontrar esa forma de responsabilidad en la entrega de actividades. Recordemos que la semana anterior fue nuestra semana de racha, es decir, en esta ya tenemos que comenzar con todas sin dejarnos quedar en las actividades que nos hacen falta para poder finalizar este segundo periodo. También vamos a tener una posición de escucha, ya tenemos que estar bañaditos, organizaditos, ya Full HD, así como dicen ustedes, melos, ¿cierto? Para estar recibiendo nuestras clases y obviamente con todo el respeto al comunicarme con mi compañero, con mi partner, ¿sí? Con mi peer también es como compañero y con nuestros docentes. Nuestro quinto punto nos habla sobre escribir los aspectos más importantes, ojo, los más importantes, los que usted considere que necesita tener, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre las clases. ¿En dónde? Ojo chicos, les sugiero, háganlo en el cuaderno. No lo realicen en Word, no lo realicen por allá en un Google Drive, porque ustedes saben que todo eso depende de una tecnología en la que si no tenemos internet, no tenemos energía, o quizás si no tengo la cuenta, se me pierde la contraseña, perdí todas mis evidencias, mientras que si yo tengo mi cuaderno del poder, tengo absolutamente todo ahí, esa va siendo mi carta de presentación. Por eso se los recomiendo que lo realicen en el cuaderno, ¿cierto? Y mirando todos los recursos audiovisuales que utilicemos, ya sean videos, mapas, imágenes, entre otros. Nuestro sexto
serán las dudas e inquietudes que tengamos, las debemos tener presentes. Por favor, escríbelas por ahí en el cuaderno, ¿cierto? Para poderlas abordar y despejar después en nuestras próximas sesiones. Así pues, entonces empecemos, no sin antes hacerles una breve explicación sobre los notes o los ratings, ¿cierto? Los ratings, nuestras valoraciones o nuestras notes, que algunos llaman por ahí notas, aunque no me gusta casi esa palabra, las notas, sino nuestras valoraciones, proporcionan como tal un cierto descanso, ¿cierto? Cuando yo entrego mis actividades, me permiten a mí poder revisar, poder estar muy pendiente, poder saber que estoy tranquilo dentro del barco, ¿cierto? Que esta semana no estoy amenazado. Pero entonces ya estaremos manejando lo que se llama un semáforo. ¿Cómo así, profe? Un semáforo. Estaremos mirando quiénes están en la cuerda floja, quiénes van todavía en nuestro barco y quiénes están en playa alta. Playa alta, playa media, playa baja. No mentiras. Pero sí es necesario que empecemos a revisar cómo estamos. Ese proceso lo vamos a ir realizando semana a semana para que ustedes no se me queden, y esta semanita me estaré comunicando con algunos que por ahí, caramba, están como fuera de todo, no están amenazados por convivencia. Entonces, explicándoles eso, necesito que estén muy atentos a lo que va a pasar hoy. En la explicación de estas actividades previas, como ustedes logran ver en nuestra planilla, en nuestro tablero virtual, es color rojo y naranja, lo cual quiere decir que tiene que estar en nuestro cuaderno. Así pues, comencemos entonces con nuestra actividad previa. Por favor, tomen nota de todo ello. Tengan lápiz, colores, regla, porque la van a necesitar. Los colores también los van a necesitar. Y comencemos. En este primer avistamiento vamos a tener como un conocimiento previo una siguiente lectura. En esta lectura podremos encontrar lo siguiente. Préstenle mucha atención. Señor, un nuevo telegrama. ¿De dónde viene? De Tomsk. ¿Está cortada la comunicación más allá de esta ciudad? Está cortada desde ayer. General, cada hora envían un telegrama a Tomsk que me tengan al corriente de lo que ocurre. Sí, señor, respondió el general Kisov. Se sostenía el presente diálogo a las 2 de la mañana, en el momento en que la fiesta dada en el maravilloso Palacio Nuevo estaba en todo su esplendor. Durante la velada, la música de los regimientos de Preobrazhensky y de Pavlovsky no habían dejado de tocar sus polcas, sus mazurkas, sus shotis y sus valses, escogidos entre los mejores del repertorio. Las parejas de bailarines se multiplicaban hasta el infinito por los espléndidos salones de aquel despampanante palacio, que se alzaba a unos pocos pasos de la vieja casa de piedras, donde tantos dramas horribles habían ocurrido en otro tiempo, y cuyos ecos despertaron aquella noche para resonar con los temas de las contradanzas. Por los demás, el gran mariscal de la corte estaba bien secundado en sus delicadas funciones, los grandes duques y sus edecanes, los chambelanes de servicio, los oficiales del maravilloso palacio presidían en persona la organización de los bailes. Las grandes duquesas, cubiertas de diamantes, y las azafatas del increíble palacio, vestidas con sus trajes de gala, daban ejemplo valerosamente a las mujeres de los altos funcionarios militares y civiles de la antigua ciudad de las Piedras Blancas. Por eso, cuando resonó la señal de la polanesa, cuando los invitados de todo el rango participaron en aquel paseo cadencioso que, en solemnidades de este género, tiene toda la importancia de una danza nacional, la mezcla de largos vestidos escalonados en encajes y los uniformes engalanados de condecoraciones ofreció un aspecto indescriptible bajo la luz de 100 arañas que duplicaba la reverberación de los espejos. Bien, entonces, conociendo un poco y haciéndoles un poco como tal nuestro refresh sobre este texto, nos podemos dar cuenta que Julio, en este caso Julio Verne,
En su obra, Miguel Strogoff nos trata, en nuestra editorial Scala, de lograr contar cómo esos polacos de esa época lograban hacer algunas fiestas tan despampanantes, tan lujosas, y todo con un contenido un poco perturbante, que hasta uno podría decir que caprichosos, que vanidosos, lo que es la plata. En fin, entonces, teniendo nosotros ya un contexto sobre este texto, vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué debemos resolver? Pues nuestra actividad nos dice, si usted gusta también lo puede pausar para tomar los datos necesarios y continuar. Por ejemplo, en esta te dicen, investiga en el diccionario. Vamos entonces a buscar en estos momentos, puedes pausarlo, un diccionario, o si tienes a la mano un celular, una tablet, o aquí pausas y te metes a Wikipedia o San Google, que nos llaman, y podrías investigar cuál es el significado de las siguientes palabras que nos aparecen en rojo. Pero ojo, nos dicen qué contexto manejan la historia. O sea, si es necesario, devolvamos nuestro video para poder revisar nuevamente el texto o nuestra historia. Por ejemplo, telegrama, esplendor, regimientos, chambelanes. Recuerda, tenemos que mirar es en qué contexto que se manejaba nuestra historia. Cuando tengas la necesidad de continuar, puedes despausar este momento para continuar con nuestra actividad. En nuestro punto B nos dicen que debemos identificar en el texto los sustantivos que aparecen a continuación. Luego, escribamos la palabra que aparece antes de cada una de ellas. Por eso, invito a que pauses nuestro video para revisar nuevamente nuestro texto. Cuando los hayas encontrado, escríbelos en la parte blanca como se nota en nuestro tablero virtual. Aquí los podrás escribir. Entonces tendremos un ejemplo como los encontrará posteriormente. Después de que los hayas encontrado, podrás continuar con nuestro video de orientación de clase de YouTube. Así que páusalo ahora y investígalos. Bien, aquí en nuestro punto C ya les tengo yo el dato. ¿Cuáles son los que aparecían anteriormente? Entonces, Gran Mariscal, Maravilloso Palacio, Mayor Esplendor, Tantos Dramas, Espléndidos Salones y Presente Diálogo. Pero nuestra pregunta nos dice, a ver, ¿cuál crees que es la función que cumplen estas palabras escritas en el punto anterior? Explique su respuesta. A ver, vamos a mirar en el caso de Gran. Veo que Gran se refiere al gran mariscal. Yo creo que es algo que le logra dar una característica, ¿cierto? Que es grande. En el caso de maravilloso, da otra característica que es asombroso. Podría decir que es casi que muy bonito. Mayor, nos habla de cantidad, es más grande, es el mayor esplendor. Tantos, también nos habla de cantidad, tantos dramas, o sea que eran muchos. Espléndidos, muy parecido a maravilloso, algo muy bonito. Espléndidos, ¿qué? Salones, es otra característica. Y presente diálogo, nos habla como del aquí, del ahora, ¿cierto? Pero ¿qué función creen que estos nos darán a nosotros? ¿Recuerdan qué es un adjetivo? ¿Recuerdan que estamos viendo que es un adjetivo? Alguien me podría decir, es lo que califica al sustantivo. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque los adjetivos logran dar una característica adicional, un calificativo a nuestro sustantivo. En el caso vemos que mariscal es el sustantivo, y nos dicen que es grande o que es importante, gran mariscal. Entonces yo creo que la función, y creo que ustedes están conmigo, que las funciones que cumplen estas palabras, en este caso es describir, calificar o dar más información sobre nuestros sustantivos. Si tienes una más, la puedes anotar para hablarla en nuestra próxima sesión. Vamos a continuar. Entonces, así pues, vamos a ver en realidad qué son los adjetivos. Nos dicen que los adjetivos son palabras que amplían, muy bien, o precisan el significado de un sustantivo. Profe, ¿qué es un sustantivo? Pues recuerdan en estos momentos todo lo que se puede nombrar. Casa, carro, yo, persona, personas, Alicia, ventilador, lámpara, cama, todo lo que tenga nombre es un sustantivo.
agregándole una cualidad. Por ejemplo, podemos hablar de la cama. ¿La cama es grande o pequeña? En ese caso estamos dándole un adjetivo, ¿cierto? Si es bonita o es fea. Estamos dándole una ampliación o precisando sobre qué cama es. Si estamos hablando de la grande, de la pequeña, de la pesada, de la liviana. Muy bien. Vamos a mirar otro ejemplo. Palacio. Como se pueden dar cuenta, palacio es un sustantivo porque se refiere a una casa de vivienda de un rey o una persona prestante de mucho reconocimiento. ¿Qué pasa con este palacio? Puedo decir que nuestro adjetivo sería nuevo. ¿Por qué? Porque agrega información sobre este palacio. Ya sabemos que no nos están hablando del palacio viejo ni el palacio feo, sino del palacio nuevo. O puedo también decir que el adjetivo en este caso del palacio es lujoso, porque indica una cualidad que tiene el palacio, es decir, que el palacio es muy lujoso. También los adjetivos son los que indican el origen o procedencia de algo. Por ejemplo, ¿recuerdan de dónde es el mariscal? ¿De dónde creen que son los polacos? Vamos a ver qué ejemplo tenemos. Por ejemplo, acá tenemos que este palacio es de origen ruso, es decir, es de Rusia. Entonces, nuestro adjetivo que indica una procedencia es un palacio ruso. También podría decir que en este caso mi casa es colombiana, porque está en Colombia. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la morfología del adjetivo. Uy, profe, qué palabra tan difícil. No te preocupes, vas a entenderla, es súper fácil. En cuanto a su forma, cuando hablamos de morfología, hablamos de forma y nos damos cuenta que los adjetivos admiten ciertas variaciones de número y de género según su forma o su morfema, igual que los sustantivos. Vamos a dar un ejemplo. Sabemos que cuando hablamos de algo singular, me refiero a uno. Entonces, en este caso, nuevo. Nuevo. Mira que me lo dan en género masculino. Si fuera femenino, sería nueva. Pero, en este caso, estamos hablando del adjetivo de que el palacio es nuevo, ¿cierto? Su número es singular porque solo es uno y su género es masculino, nuevo. Pero yo podría hablar de la casa o de las casas nuevas. Cuando hablo de las casas, ya estamos hablando plurales, recuerda, con la S, dos o más. Las casas, o sea, su número plural sería nuevas, ¿sí? Y estaríamos hablándolo en femenino. Ese sería uno de nuestros ejemplos. Podremos hacerlo también con otras diferentes. Por ejemplo, las puertas viejas. Ahí estaríamos utilizando que son plurales con género femenino. O podría decir, por ejemplo, los pisos feos. Pisos, en este caso masculino, sino las pizzas, si no estamos hablando de pizzas, o a no ser que sean pizzas. Qué rico. Pero no, hablamos de los pisos. En este caso, género masculino y número de plural, que son feos. Entonces recuerda, plural, dos o más, singular, uno. Vamos a mirar otro ejemplo. Dentro de la morfología del adjetivo, estos adjetivos concuerdan con el sustantivo en género y número. ¿Cómo así, profe? Pues si estoy hablando de uno solo, tiene que corresponder a singular. Y si estoy hablando en masculino, tengo que seguir hablando en masculino. Vamos a ver un ejemplo. Extraordinario espectáculo. Extraordinario, mira, masculino, porque si no sería en femenino, extraordinaria. Y estamos en este caso con masculino. Extraordinario espectáculo. Espectáculo está también en masculino. Creo que no existe en femenino, espectacular. No, sería espectacular. Pero el espectáculo es en masculino. Y ese sería nuestro sustantivo. Pero vamos a verlo ahora en femenino. Película hace parte de hablarlo en femenino. Profe, ¿cómo logro yo saber si es en masculino o femenino? Hay una forma muy fácil. Puedes agregarle el artículo, el, la, los, las, ¿cierto? Si yo utilizo la, se refiere a femenino. La puerta, es femenino, ¿cierto? La película, es femenino, ¿cierto? La cama, la luna,
es decir, tenemos en femenino. Profe, ¿cómo hago para saber si es en masculino? El piso. Ah, ¿cierto? El closet. Ah, el armario. Ah, el espectáculo. Ah, listo. Entonces, ya teniéndolo claro cómo son masculinos y cómo son femeninos, nuestros adjetivos tienen que ir acorde al género y al número. O sea, si estamos hablando en masculino, mi adjetivo tiene que ir en masculino, ¿cierto? Y si estoy hablando en femenino, mi adjetivo tiene que ir en femenino. No las puedo alterar porque entonces sonaría muy feo. Por ejemplo, extraordinario película. Oh, cierto que suena feo. Uy, parecemos montañeros. Pero si lo decimos extraordinaria película, estoy utilizando femenino y femenino, tirín, check. Es decir, la tenemos súper. Entonces siempre tenemos que fijarnos en esa forma de combinar las cosas para que nos puedan sonar muy bien. Otra morfología del adjetivo que se presenta hoy en día es que algunos adjetivos pierden una o más letras cuando anteceden el sustantivo. Anteceder es antes de. En estos casos se dice que el adjetivo es, ojo que esto puede salir en prueba de periodo, ojalá pausen y lo puedan copiar y tener. Apocopado. ¿Qué quiere decir apocopado? Suprimido o acortado. Veamos un ejemplo. Grande mariscal o un mariscal grande. Yo puedo acortar ese grande, me queda en gran mariscal. Tengo el otro que dice que el baile estuvo bueno o un baile bueno. Y yo puedo decir en forma apocopada, buen baile. Entonces, wow, profe, sí, yo normalmente esto nosotros lo utilizamos todos los días. Es que él tiene un genio malo. O sea, no dicen tiene un genio malo, sino que es mal genio. ¿Sí ve? Logramos utilizar la forma apocopada de la que nosotros utilizamos normalmente, pero no sabíamos que se llamaba así. Ahora sí, se puede decir que usted maneja un lenguaje apocopado para poder contraer los adjetivos, acortarlos para poder utilizar de una mejor forma nuestra propia lengua. Vamos entonces a ver ahora cuál es la función del adjetivo. Profe, ¿el adjetivo tiene función? Por supuesto que sí. Sintácticamente, cuando hablamos de forma sintáctica, los adjetivos casi siempre van junto al sustantivo. Ojo, casi siempre. Puede suceder que algunas veces no. Por esta razón, aparece modificando el núcleo, o al que nosotros podemos llamar el principal, de la frase nominal o de una frase preposicional. No, ¿cómo así? Vamos a ponerlo en un ejemplo. Encontramos que nuestra frase nominal es el total, ¿cierto?, de la oración que estamos utilizando. Los esplendorosos salones. Es ahí donde está la frase nominal porque se encuentra el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Leamos por favor esa oración completica. Los esplendorosos salones con terribles dramas. Esa es la frase completa, nuestra oración. Pero sabemos que nuestra frase nominal es hasta donde llega el núcleo. ¿De qué nos están hablando a nosotros? De unos esplendorosos ¿qué? Salones, ¿cierto? ¿Qué tienen que en esos salones? Unos terribles dramas. Es decir, salones reúne como tal, es el centro de esa oración. Entonces, teniendo claro que la frase nominal es donde se encuentra el núcleo, podemos ver que los esplendorosos salones hace parte de la frase nominal o FN, como lo logras encontrar. También, voy a ponerlo por acá, vamos a ver si se logra ver, listo, vea. Frase nominal es esta, tarán, FN, donde se encuentra el núcleo, como lo logras ver también por acá, núcleo, salones. ¿Cuál es el adjetivo? Nos dicen que casi siempre el adjetivo está al lado de el sustantivo. En este caso el sustantivo es salones, míralo, adjetivo, esplendorosos, es decir que son muy bonitos o muy majestuosos también se podrían decir. Bien, entonces, y nos dice que la frase preposicional es pues donde se encuentra la preposición, es decir, en este caso, ¿cuál es nuestra preposición? Pues con, ¿cierto? Con terribles dramas, es decir, que dan más información. Adjetivo, otro, terribles,
sea que son terribles los dramas, que este sería otro sustantivo. Entonces, en este caso, podemos encontrar que la función del adjetivo siempre es entregarnos a nosotros la modificación al núcleo. Entonces ya sabemos que los salones son ¿qué? ¿Serán feos? No. ¿Serán grandes? Tal vez. Son esplendorosos. Esa es la función que tiene el adjetivo. Poderle dar una modificación, en este caso al núcleo, o darle una característica al núcleo. A veces también lo llaman al sustantivo. Muy bien. Ahora veamos cuál es la posición de estos adjetivos. Los adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo. Veamos cómo. El esplendor mayor o el mayor esplendor. Suena un poco mejor, ¿verdad? En realidad. El mundo inferior o el inferior mundo. La oscura noche o la noche oscura. Los malos niños o los niños malos. Las rubias pesadas o las pesadas rubias. Entonces noten pues como en este caso nuestra función de adjetivo, en este caso mayor, está después, ¿cierto? Y aquí mayor está antes del sustantivo. Lo mismo puede pasar acá, inferior, después, el mundo inferior está antes. La oscura noche, ¿cierto? Aquí está antes y aquí la noche oscura está después. Los malos antes, los malos niños o los niños malos después. Las rubias pesadas, ¿sí? O las pesadas rubias. Muy bien. Entonces vean cómo la posición puede cambiar. Yo la puedo colocar antes, ¿sí? O la puedo colocar después. Claro, hasta ahí. Si tienes alguna duda, inquietud o sugerencia, por favor escríbela para poderla desarrollar en nuestras próximas sesiones. También en la posición de los adjetivos pueden ir unidos los adjetivos por medio de un verbo. ¿Cómo así, profe? Vamos a verlo. Tenemos estos 4 ejemplos. La primera nos dice, la comunicación está hace juego de un verbo, ¿sí? ¿Está qué? Cortada. Entonces está es ese conector que nos sirve en modo de verbo. Él está, tú estás, nosotros estamos, ellos estaréis. Entonces está es un verbo. Ella fue. ¿A dónde fue? Pues fue, no sabemos, sabemos que fue sigilosamente. O sea que ese verbo de ir nos logra describir o nos logra dar amplitud de que fue sigilosamente, es decir, con cautela, como un poco así de inspectora, investigadora, ¿sí? Como van los gaticos, sigilosos, que ni se escuchan. Vuelve y juega el está. Entonces el apartamento está, que está barato, o sea, no está tan costoso. O tenemos el otro que es la pandemia parece, verbo parecer, ¿qué parece? Peligrosa. Recuerden que los adjetivos nos amplían información o nos dan más detalles de características. Entonces, que la pandemia es ¿qué? Peligrosa. ¿Y con qué verbo nos lo logra unir? Con parece, parecer. La pandemia parece peligrosa. Bien, el tercer punto de posiciones de adjetivos es que el uso de este adjetivo antes o después del sustantivo en algunas ocasiones implica un cambio significativo, es decir, no dicen lo mismo. Vamos a ver este ejemplo. Son grandes hombres, son hombres grandes. ¡Wow! Sí, los bomberos tienen una función muy importante en nuestra sociedad y ellos en verdad son grandes hombres. Pero si me hablan de hombres grandes, me imagino a los niggas, ¿cierto? A los yankees así de 2.2 metros de altura, más altos que yo, ¿cierto? Súper fuertes, que yo digo, uy, me van a robar. Esta es como tal la posición de los adjetivos. Los adjetivos pueden cambiar, pueden tener connotaciones diferentes. Son grandes hombres, digo, son nuestros héroes. Pero hablar de son hombres grandes, ya están hablando de altura. ¿Tienes otro ejemplo? Compártelo conmigo. Ahora, cuando hablamos de la sustantivación de los adjetivos,
logramos encontrar que los adjetivos pueden cumplir una función de sujeto u otras propias de los sustantivos. Oh, pero suena raro, ¿cómo así? A esto se le denomina el adjetivo sustantivado, es decir, que donde está el sustantivo puede estar también el adjetivo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo combino el adjetivo con el artículo neutro, lo, me puede decir que ahí va nuestro adjetivo. Ejemplo, lo difícil ya estaba hecho. ¿Qué era lo que estaba difícil? Pues la situación. En ese lo podemos encontrar que nos están hablando de algún contexto, de alguna situación, o en el caso de esto, de alguna acción. ¿Qué acción? Pues lo más difícil. También podemos suprimir el sustantivo que va en el adjetivo. Por ejemplo, sabemos que nuestro sustantivo en la siguiente frase, el saco, ¿el saco qué? ¿De qué color? Negro, te queda mejor. Yo también puedo suprimir ese sustantivo diciendo el negro te queda mejor. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues al saco. Entonces, de esta manera yo también puedo hacerlo. Ustedes normalmente lo utilizan cuando su mamá le dice, tráigamelo para acá. ¿Y usted qué le traigo? Por ejemplo, puede que a tu hermano te lo vayan a regañar, ¿sí? Y su hermano está corriendo y usted le dice, Michael, tráigamelo para acá. Entonces usted sabe que se está refiriendo, ese tráigamelo se refiere a su hermano. Entonces, este tipo de sustantivación de adjetivos se refiere a contextuales. ¿A qué se refiere contexto? Pues que depende de ciertas situaciones. Entonces yo también puedo decir lo más fácil ya se hizo. ¿A qué me refiero con lo más fácil? Pues a la acción que yo necesite hablar. Por ejemplo, a la pandemia. Podemos decir que lo más difícil ha pasado. ¿Qué era? El miedo y la frustración. Entonces, en este caso, eso es la sustantivación de adjetivos. Pero no me gustaría llenarlos de tanta información sin que pudiéramos hacer unos ejemplitos muy pequeños. Por eso quiero que en estos momentos aprovechen el tiempo, utilicen los colores y vamos a escribir las siguientes frases en nuestro cuaderno. ¿Cómo? Primer punto, por favor. Identifique los adjetivos con color rojo de estas oraciones que encontrará acá y luego indique qué sustantivo acompaña seleccionándolo con color azul. Vamos a verlos. El niño tiene el pelo rubio. Entonces, ¿cuál será el adjetivo? ¿Y cuál será nuestro sustantivo? Recuerden, adjetivos con color rojo y sustantivos con color azul. Eso lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. La mascota grande de ella se perdió en el barrio. Estuvimos en un hotel pequeño. El computador plateado es más caro que el computador negro. Recuerda que si necesitas pausarlo, tú lo puedes hacer para poder continuar escribiéndolos todos muy bien en tu cuaderno. Mi padre es un gran lector de novelas policíacas. Ayer se repitió la vieja historia. Su casa tiene un salón muy amplio. Ya después de que tengas copiados estas frases, necesitamos revisar algunos conceptos para nuestra próxima sesión. ¿Cuáles son? Vamos entonces, por favor, a revisar en nuestro workshop o en nuestra internet adjetivo, qué es adverbio, qué es un verbo, qué son los sustantivos. Para nuestra próxima sesión, por favor, cópielos en su cuaderno para que podamos trabajar con ellos y tener un poco más de claridad. Si requiere, por favor, reviva nuestra clase orientadora por YouTube nuevamente, pueda verla, de pronto tomar notas si necesita, para así hacer nuestro encuentro virtual y poder entonces tomar una explicación un poco más detallada. Agradezco su atención, gracias por haberse conectado conmigo y este es el momento para hacer su actividad desde casa. Recuerde que las evidencias es las fotos que usted necesite y en el momento que el docente lo requiera las pedirá para poder revisar cuál ha sido su proceso de trabajo desde casa. Feliz día. Hasta luego. Chao.